Hola, buenas tardes. En breve vamos a empezar la charla sobre glaucoma, qué es y cómo podemos prevenirlo. Mi nombre es Carlos Chao Ramos, oftalmólogo, subespecialista en glaucoma y cataratas. En breve iniciamos la presentación. Hola, buenas tardes. Primero quería agradecer la participación que me está dando la clínica Oftalmomedic para dirigirme a ustedes y hablar un poco sobre glaucoma, sobre qué es esta patología y cómo podemos prevenirlo. Aquí en esta presentación voy a poner un puntero. Aquí en la presentación hemos puesto el silent disease. Silent disease quiere decir que es una enfermedad silenciosa. El glaucoma como patología específica del nervio óptico es una enfermedad silenciosa que por lo habitual no da una sintomatología. Bien, aquí podemos ver, antes de iniciar la charla sobre el glaucoma, quisiera describir primero la anatomía externa del ojo, que es lo que ven habitualmente los pacientes. Esa es la imagen en puntero que estoy señalando que ven los pacientes. Ahora, disecando esta anatomía externa del ojo, podemos ver aquí todas las estructuras internas del ojo. De afuera hacia adentro, podemos mencionar por afuera, esta es la zona de la córnea, bien, aquí en la zona del color del iris, la zona del color del ojo, que es el iris. Por acá tenemos aquí el cristalino, y aquí detrás tenemos todas las estructuras como la retina, que es el lugar específico donde se forman las imágenes, donde se transmite la luz hacia el cerebro. Toda la información que llega a la retina es centralizada aquí, en este nervio, es el nervio óptico. El nervio óptico es la estructura que conecta al ojo con el cerebro. Entonces, más o menos podemos decir que el nervio óptico es como un cable eléctrico que conecta toda la información externa con el cerebro. Esta es la parte del nervio óptico. Y es la parte fundamental donde se afecta la patología glaucomatosa. Más adelante vamos a explicar de qué forma sucede esto. Hablar de glaucoma es hablar de un espectro de enfermedades. Más o menos existen más de 20 subtipos de glaucoma. Cada uno tiene su especificidad, cada uno tiene un tratamiento específico, características particulares. Hablando a grosso modo, podemos decir que el glaucoma se puede clasificar en glaucomas abiertos o glaucomas de ángulo cerrado. Los glaucomas de predominio mundial son de los más frecuentes, es el glaucoma abierto, y un poco menos frecuentes son los de ángulo cerrado. En esta charla hablaremos de este tipo de glaucoma, que es el glaucoma de ángulo abierto. De cada 10 personas, más o menos entre 7 y 8 lo tienen, de los pacientes que tienen glaucoma. Hablar del concepto de glaucoma, como les había mencionado en la diapositiva inicial, es específicamente es una patología del nervio óptico. Bien, entonces podemos decir que el glaucoma es una neuropatía óptica que tiene un curso crónico. Un curso crónico quiere decir que desde que se diagnostica es para toda la vida. Es muy progresiva, esto puede avanzar poco a poco. Incluso se ha visto que con el tratamiento adecuado, sea láser, sea cirugía, este glaucoma todavía puede progresar. Lo que se intenta con todo el arsenal terapéutico es que la progresión sea tan lenta o que no haya progresión para que no existe pérdida de la visión. Generalmente el glaucoma es una enfermedad de ambos ojos, es bilateral, pero puede ser de forma asimétrica. Lo que se ve específicamente dentro de la retina es una pérdida de fibras nerviosas, pérdida de células de la retina, específicamente podemos decir las células ganglionares. Y por último, en las etapas finales, cuando este glaucoma no se ha controlado adecuadamente, lo que nos lleva a esto es una atrofia del nervio óptico. Esta diapositiva quería mencionar que dónde se encuentra posicionado el glaucoma dentro del espectro de enfermedades oculares. Podemos decir que las causas más frecuentes de ceguera en el mundo están en el primer orden, está la catarata, el glaucoma y la degeneración macular. Bien, están más o menos en ese orden, intercalándose las tres, si es en Europa, si es en América Latina, si es en China, pero más o menos las tres son las causas principales de ceguera en el mundo. Y miren ustedes dónde está el glaucoma. El glaucoma siempre ocupa el primero, segundo o tercer lugar.
en el Perú, más o menos el glaucoma ocupa el segundo lugar. Y tenemos otras enfermedades como las opacidades corneales, retinopatía diabética o el tracoma. La retinopatía diabética en nuestro medio, en Latinoamérica, también ocupa un lugar predominante entre las causas más frecuentes de ceguera. ¿Qué tan frecuente es esta patología? Entonces tenemos un estudio hecho más o menos en el 2014, donde nos decían que en el 2013 había más o menos 64 millones de personas en el mundo con glaucoma, entre los 40 y 80 años. En el 2020, esta enfermedad, la proyección era que se iba a aumentar un 18%, o sea, más o menos 76 millones de personas en el mundo iban a tener glaucoma. Y miren la proyección al 2040. Al 2040 la proyección es un 74%, lo que nos dice que más de 100 millones de personas padecerían glaucoma al año 2040. Actualmente aproximadamente existen 8 millones de personas ciegas en el mundo directamente por causa de glaucoma. El glaucoma tiene factores de riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? La presión elevada. Esta presentación lo que intenta hacer es también dejar como mito es que si tengo presión elevada tengo glaucoma. No, hay pacientes que tienen presión elevada pero no tienen glaucoma. Tener solamente presión elevada significa hipertensión ocular. Bien, pero tener la presión elevada es un factor de riesgo muy alto para luego tener glaucoma. He ahí las revisiones que debe tener cada paciente a partir de los 40 años para determinar su presión intraocular y seguimiento. La edad avanzada, a mayor edad, tiene mayor posibilidad de tener glaucoma. No es lo mismo un paciente con 40 años a 80 años. El paciente de 80 años, 70 años, tiene mayor posibilidad de presentar patología glaucomatosa. Y es muy importante lo que es la historia familiar. Si tengo un familiar de primero o segundo grado con glaucoma, eso me aumenta un riesgo relativo de 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un familiar y otro paciente no tiene un familiar, yo tengo el riesgo de 2 veces más hacer patología glaucomatosa. Y ahí un factor de riesgo que debe ser identificado y seguido por su médico oftalmólogo. La raza también está directamente relacionado con la patología glaucomatosa. Algunos otros factores de riesgo que son un poco difíciles que puede identificar el paciente, casi imposibles, es el espesor central de la córnea, la presión de perfusión. Específicamente, estos factores de riesgo que existen en el paciente son determinados directamente en la consulta oftalmológica. No los puede realizar el paciente. Algo que sí puede realizar el paciente y saber que puede tener glaucoma es que si padece diabetes tipo 2 o si presenta una miopía considerable. Otras características que también pueden ser identificables es la presión arterial diastólica baja, las hemorragias del disco óptico, pero estas dos últimas son identificadas solamente en la consulta oftalmológica. Cabe repetir nuevamente la importancia de la valoración o el seguimiento anual de los pacientes con glaucoma, anual o mensual. Quería mencionar esta diapositiva, bien. ¿Cómo es la fisiopatología del glaucoma? Bien. Entonces tenemos aquí, para que el ojo sea una estructura, una esfera que mantenga este tono, bien, dentro del ojo existen dos líquidos. Un líquido se llama el vitrio, que está en esta zona, bien, y otro líquido se llama el humor acuoso. Bien, estos dos líquidos mantienen el tono y es donde se produce lo que es el problema del el drenaje glaucomatoso. Miren, aquí quería mencionar un poco del cuadro clínico de la patología glaucomatosa. Aquí tenemos una foto clínica de un ojo izquierdo de un paciente y aquí tenemos otra foto clínica de la patología de otro paciente. Si les pregunto cuál de los dos tiene glaucoma, sería muy difícil diagnosticar ello. Entonces, miren es el de la derecha, el de aquí, es un paciente sin patología glaucomatosa, y el de la izquierda es un paciente con glaucoma. ¿Qué quiero manifestar con esta foto? Que el glaucoma es una enfermedad casi asintomática, una enfermedad silenciosa que habitualmente no da síntomas en las etapas iniciales y que tanto en este ojo normal como en este ojo glaucomatoso, la visualización, si
El paciente no nota que el ojo está rojo, que el ojo le duele, nada. El paciente nota como si estuviera normal. ¿Cómo se diagnostica el glaucoma? Primero, lo que se puede hacer es el examen, en los exámenes con lámpara hendidura, exámenes que hacemos los oftalmólogos en las consultas, donde podemos ver cómo está el ojo por fuera, la valoración del segmento anterior, la tonometría, que significa tomar la presión ocular. Bien, quería mencionar nuevamente que una persona con presión ocular elevada no significa que tenga glaucoma, pero habitualmente los pacientes con glaucoma presentan presión elevada. Entonces, algo fundamental para el diagnóstico de glaucoma es la toma de la presión ocular. Se llama tonometría. Algo que también nos ayuda para ver si esa presión elevada o disminuida es adecuada es determinar el grosor de la córnea, que también los hacemos eso en la clínica. El examen específico se llama paquimetría, es para determinar el grosor de la córnea. Otros exámenes específicos para el diagnóstico se llama gonioscopía. Este es un examen un poco tedioso, un poco molesto para el paciente, ya que se le apoya una lente ahí en la superficie del ojo para determinar el grado del drenaje. Vemos aquí esta zona ocular donde se drena el líquido, el humor acuoso, que es el líquido que da el tono o la forma del ojo, que ayuda para que el ojo sea una bola redonda, podemos decir. Bien, entonces con este examen que se llama gonoscopía nos ayuda a determinar qué tipo de glaucoma es. Un examen fundamental, no solamente para el glaucoma, sino para las diversas patologías de la oftalmología, es el examen de fondo de ojo, y específicamente el examen de fondo de ojo bajo dilatación. Los pacientes son dilatados, se le ponen unas gotas para poder visualizar específicamente el fondo de ojo y ver de esta manera el nervio óptico o ver la retina completamente. Más exámenes que nos ayuda al glaucoma, por ejemplo, como les decía, del fondo de ojo, ¿qué es lo que ve el oftalmólogo? Específicamente fotos del nervio óptico que nos ayudan a saber si esta enfermedad es glaucoma, no es glaucoma, qué grado es, si es moderado, avanzado, si es leve. Entonces, básicamente nos ayuda de esta forma. Más cosas, fotos del polo posterior. Bien, acá tenemos el nervio óptico, que como les decía, es el cable que conecta el ojo con el cerebro. Si este nervio óptico está alterado, por ejemplo, acá tenemos un nervio óptico normal y aquí tenemos un nervio óptico glaucomatoso. Noten las diferencias. Ese derecho es un nervio óptico con una buena coloración, una buena delimitación, un buen grosor de las fibras nerviosas, a diferencia de lo que es una patología glaucomatosa. Entonces, si este nervio óptico falla, el cable eléctrico falla, la transmisión de la información de la retina al cerebro no va a ser adecuada y puede producir síntomas visuales, por ejemplo. Tenemos más fotos de las patologías glaucomatosas y, como habíamos mencionado, el fondo de ojo, la toma de la presión ocular, también algo muy específico para el diagnóstico y seguimiento de la patología glaucomatosa son los campos visuales. Los pacientes son puestos aquí, apoyar la barbilla y la frente en una cúpula donde va a haber diferentes luces y cada vez que ellos noten las luces, presionarán y nos dirán si las ven o no los ven. Entonces, en función a ello, se traza un mapa de los pacientes, qué es lo que pueden ver. A grosso modo, podemos decir que los campos visuales, bien, todos estos puntos negros son los puntos que el paciente tiene una sensibilidad a la luz bien reducida. Puede ser por patología glaucomatosa. Entonces, aquí tenemos la visión del ojo derecho y la visión del ojo izquierdo. Acá podemos saber, en esto que está oscurito o en grises, que la sensibilidad a la luz en la parte de aquí, de este campo visual, está reducida, mucho mayor aquí en comparación al lado izquierdo. Entonces, en el glaucoma tenemos más o menos los exámenes para el diagnóstico, el fondo de ojo, la tonometría o toma de presión ocular y los campos visuales. Los campos visuales específicamente son exámenes para determinar la función del nervio óptico. Y así como determinamos la función del nervio óptico a través de los campos visuales, podemos determinar cómo está una fotos del nervio óptico, fotos para ver la estructura del nervio óptico. Para esto nos ayudan las OCT o la tomografía de coherencia óptica. El paciente, a veces cuando decimos un tomógrafo o hay que hacerle una tomografía, el paciente se imagina entrar en una cúpula grande, como es las tomografías corporales, pero la tomografía de coherencia óptica ocular
bien, es hecha también apoyar la barbilla y la frente, y la tomografía específicamente es una luz que toma muchas fotos del nervio óptico y las compara con una base de datos para ver si es normal o está fuera de lo normal. Entonces, aquí tenemos una foto de toda la retina, donde para esto nos sirve el nervio óptico, para ver la funcionalidad o qué daño tiene la retina y el nervio óptico. Esa es la información que nos da una tomografía normal y esa es la información que nos da una tomografía glaucomatosa. Algo también que se está haciendo actualmente se llama la angiografía OCT. Bien, antes se hacía lo que es la angiografía, poner un poco de colorante a través de la vena, luego sentar al paciente y tomar muchas fotos de saber cómo está ese colorante o cómo está la irrigación en la zona del nervio óptico. Actualmente se está intentando no ser menos invasivos y hacerlos con fotos, hacer similar a lo que es la tomografía y hacer una reconstrucción de lo que es la vascularización del nervio óptico. ¿Cómo podemos hacer un screening, un diagnóstico oportuno a los pacientes con glaucoma? Por ejemplo, los mayores de 40 años con factores de riesgo. Para mencionar, ¿cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, tener familiares de primer grado, la raza es importante, si alguien en la familia se ha quedado ciego por patología glaucomatosa, estos pacientes mayores de 40 años deben ser seguidos para descartar o diagnosticar oportunamente el glaucoma. Mayores de 50 años sin factores de riesgo, hay que hacer una toma de la presión ocular por arriba de esa edad, hay que hacer un fondo de ojo, hay que hacer los campos visuales. Entonces, estas tres últimas ítems podemos decir que nos pueden ayudar a hacer un screening adecuado. Si un paciente tiene o bien, nos habíamos quedado aquí, hay problemas técnicos, entonces aquí tenemos aquí el gran arsenal terapéutico de la patología glaucomatosa. Bien, Por último, quería mencionar que dentro de las opciones terapéuticas de glaucoma tenemos ya sea las gotas, ya sea el láser o ya sea el tratamiento quirúrgico en estas opciones que tenemos con unos nombres raros que tienen. Y por último, quería dar las conclusiones de lo que es el glaucoma y lo que no es. ¿Qué es? Es una enfermedad crónica progresiva para toda la vida, es una enfermedad que habitualmente no presenta síntomas, es una enfermedad frecuente, más o menos de cada 10 personas que tienen glaucoma, 5 lo saben y 5 no saben que tienen glaucoma. Entonces hay que saber que es una enfermedad frecuente. Habitualmente se diagnostica yendo a la consulta y sorpresivamente el paciente es diagnosticado de glaucoma. ¿Qué no es? Es un paciente que diagnostican solo de presión intraocular. Un paciente o una persona que tenga solamente presión ocular elevada no significa que tenga glaucoma. El diagnóstico de momento sería presión intraocular elevada. Y el tratamiento, como les había mencionado, dentro del arsenal terapéutico que tenemos tratamiento médico, de láser y tratamiento quirúrgico. Y con esto quiero pasar, los invito a ustedes a hacerme algunas preguntas que tengan sobre este tema tan importante y tan largo. Y nuevamente agradecer la oportunidad que me ha dado la clínica Oftalmomedic para acercarme a ustedes y tratar de dirigirme y tratar de solucionar algún tipo de la patología glaucomatosa que tengan ustedes. Entonces estoy aquí, presto
Bien, cualquier duda que tengan, aquí estoy. Entonces, voy a empezar a leer algunas preguntas que me están haciendo de las redes sociales. Por ejemplo, la señora Gladys Córdoba pregunta, me detectaron glaucoma y uso unas gotas. Me dijeron que son para siempre, pero por el glaucoma, por el problema del COVID, no puedo ir al hospital, seguiré usando mis gotas. Entonces, señora Gladys, el problema del glaucoma, como habíamos comentado, es una patología para toda la vida. Por lo tanto, las gotas, si le indicó su médico, su oftalmólogo o glaucomatólogo, debe continuarlas. Disminuirlas o suspenderlas depende de una evaluación oftalmológica previa. Entonces, por lo tanto, si no puede ir al hospital para el control por ese problema de la pandemia, yo le recomiendo de momento continuar con el tratamiento de las gotas, pero en cuanto pueda ir a sus controles, sea de manera pública o privada. Bien, el señor Pablo Salazar nos comenta, tengo 74, dice, hola, quiero dejar mi consulta. Mi papá tiene 74 años, sufre de glaucoma, pero le dijeron que tenía cataratas. ¿Qué debería hacer? Debido a la pandemia no lo pueden atender, pero no sabe qué usar. Las gotas que le recetaron eran muy caras. Señor Pablo, entonces, lo que pasa es que habitualmente coexisten estos dos tipos de enfermedades, tanto el glaucoma y las cataratas. Entonces, se ha visto que el usar gotas, también el usar gotas aumentan la posibilidad que el paciente presente más cataratas en menor edad. Pero con esto no quiero decir que las gotas son perjudiciales y no se la deban poner por el problema de la catarata. Entonces, quiero decir con esto es que sí, es muy frecuente que los pacientes con glaucoma sí puedan presentar a menor edad cataratas. ¿Qué puede hacer de momento? No me ha especificado usted aquí si es que está con tratamiento. Si está con tratamiento, al igual que la señora Gladys, yo mantendría el tratamiento y luego de ello ver si se puede operar la cirugía de catarata, que también sería beneficioso como parte del tratamiento del glaucoma, pero después de que pase la pandemia, al tener su padre de 74 años y ser probablemente una persona vulnerable. Otra pregunta es de Luisa de Vela. Mi mamá tiene 78 años de edad, usa las gotas Alfagán para el glaucoma y es hipertensa, pero cuando se echa las gotas siente como que le marea, sequedad en la boca y le dura bastante tiempo esos malestares. ¿Debe seguir echándose o no? Para la presión, toma valsartán, bisoprolol, atorvastatina. Gracias por su respuesta. Señora Luisa, el problema de las gotas de glaucoma es que, así como tienen beneficios para disminuir la presión intraocular y de esta manera se disminuye la progresión de pérdida de la visión, también como tiene beneficios, tiene efectos adversos. Los efectos adversos más frecuentes de los pacientes, que son las quejas que se quejan los pacientes de glaucoma, son las que se le pone el ojo rojo, que tiene la visión borrosa, que le produce mayor picor. Entonces, esa es parte de las reacciones adversas que tienen las gotas de glaucoma, razón por la cual ahora existen unas gotas que son libres de preservante. Estas gotas se han visto que disminuyen estos síntomas en la superficie del ojo, disminuyen de algún modo, pero no podemos decir que se van del todo. Bien, en pacientes que no pueden tolerar estas molestias que tienen en la superficie del ojo por las gotas, a veces se intenta dar láser. Láser para tratar de disminuir el número de gotas o la frecuencia de las gotas. Hay veces, cuando el láser baja adecuadamente la presión, las gotas se pueden suspender. Y en cuanto a lo que me había comentado, que a veces siente que le marea, habitualmente esta gota brimonidina no causa eso, lo que causa es el timolol, pero sí puede ser relacionado con ello. Algo que le puede causar el mareo tal vez es la dosis del bisoprolol o el valsartán, que le están disminuyendo mucho la presión arterial y puede ser esa causa de los mareos que presenta. Otra pregunta es, tengo un familiar que se hizo una operación de cataratas, pero no funcionó. Debo entender que no funcionó porque no mejoró su visión antes de la cirugía. Ha perdido un ojo y le han dicho ahora en que
tiene glaucoma en el otro ojo. Nuestra consulta es saber si puede recuperar el ojo y salvar el otro. Es que en realidad eso sería una pregunta muy difícil decirle que puede recuperar el ojo ya operado. Lo importante es una evaluación para determinar cuál ha sido la causa de que no haya mejorado la visión después de la cirugía. Entonces, importante hacerle un fondo de ojo, tome de presión ocular, al menos ver el fondo de ojo para determinar la causa del problema que ha tenido. Yair Serrano Huancas, hola, muy buenos días. Tengo un hermano, tiene problemas de la visión, le están doliendo mucho las vistas. Sé que hay que hacerle unos exámenes como OCT y otros porque tengo un padre que tiene glaucoma severo y ya perdió un ojo. ¿Me pueden decir qué puedo hacer? Entonces, al señor Yair Serrato le podría comentar que si tiene su padre que tiene glaucoma y peor aún, ha perdido ya la visión de un ojo, entonces tanto sus hermanos como las hermanas deben ser revisados para el diagnóstico o descarte de glaucoma, ya que tienen factores de riesgo. Si ustedes tienen más de 40 años, deben acudir a la consulta oftalmológica para hacer el descarte respectivo. Otra pregunta es, hola, buenas noches, tengo 30 años, ya hace como 7 8 años que dejé de usar las gotas para la tensión ocular. Tengo glaucoma, astigmatismo, cataratas y miopía. Y tengo casi el mismo tiempo que no voy a consulta médica con un oftalmólogo. Entonces, a este paciente de 30 años, es poco frecuente que los pacientes de 30 años tengan un glaucoma de ángulo abierto, como el que hemos estado hablando en toda esta charla. Por la edad que tienes, probablemente tengas un glaucoma, se llama glaucoma de tipo juvenil. Estos tipos de glaucoma juvenil son glaucomas con presión muy elevada. Al haber suspendido tus gotas hace 7 8 años, tienes un riesgo muy alto de una reducción de la visión o una alteración estructural de la retina y del nervio óptico. Lo que te recomendaría es ir a la consulta oftalmológica para ver el fondo de ojo, tomarte la presión ocular y ver específicamente si necesitas reintroducir el tratamiento o qué se debería hacer con ese tipo de glaucoma. Tengo otra pregunta que dice, a mi padre le realizaron un estudio de glaucoma y nos dijeron que en un ojo ya no se puede hacer nada, que ya lo perdió. Y en el otro también es un poco complicado y nos dijeron que se podía operar con láser G6. ¿En qué consiste esa operación? Entonces, como les había comentado, dentro del arsenal terapéutico de glaucoma tenemos las gotas, tenemos el láser y tenemos la cirugía. Bien, habitualmente se inicia por un escalón, utilizar gotas solas, utilizar gotas más láser, utilizar láser de inicio, y cuando esto ya no funciona, o en caso de ser un glaucoma avanzado, optar por la cirugía. Dentro de la cirugía hay varias opciones quirúrgicas, también que se determina según el grado de afectación de la enfermedad. Entonces, ¿en qué consiste el láser G6? Ese es un tipo de láser que lo que intenta es la disminución de la producción del humor acuoso, la disminución del líquido que existe en el ojo. De esta manera, al disminuir la producción de líquido de humor acuoso específico en el ojo, se disminuiría de esta manera la presión intraocular. Entonces, esa es una manera que está actualmente siendo utilizada, bien, para tratar de disminuir el número de gotas en glaucomas leves moderados o en glaucomas avanzados que ya no se pueden a veces operar o que operar sería un mayor riesgo que beneficio. Se opta por el láser G6. El láser G6 generalmente es realizado bien en quirófano, en sala de operaciones. El paciente es anestesiado con gotas de manera tópica o a veces es inyectado un poco de anestesia en la zona aledañas al ojo. De esta manera se pone el láser en la superficie del ojo en zonas específicas para que disminuya la producción. Habitualmente este procedimiento dura entre 10 a 30 minutos donde es un tipo de láser donde el paciente termina la cirugía, queda en observación un par de horas y luego va a casa. Bien, entonces no es... Otras preguntas que tengo. Doctor, tengo la presión del ojo alto, ¿eso puede ocasionar glaucoma? Justo, señor Carlos Hernández, habíamos mencionado, una cosa es tener solamente la presión elevada
Otra cosa es tener glaucoma. Bien, solamente presión ocular elevada se llama hipertensión ocular. Y tener hipertensión ocular con daño en el nervio óptico significa glaucoma. Se ha visto específicamente que los pacientes que tienen presión ocular elevada sostenida durante mucho tiempo desarrollan posteriormente glaucoma. He ahí el tratamiento y seguimiento oportuno y temprano. Entonces, ¿eso puede ocasionar glaucoma? La respuesta del señor Carlos Hernández es que sí. Bien, más preguntas. María Paz Águila, hola, tengo 65 años, me han dicho que tengo la cámara estrecha y que eso significa un riesgo de glaucoma. ¿Qué me recomienda? Específicamente habíamos mencionado que hay dos tipos de glaucoma a grosso modo, los glaucomas de ángulo abierto y glaucomas de ángulo cerrado. Bien, entonces, cuando usted me menciona de ángulo estrecho o campo, bien, estamos dentro de los glaucomas de ángulo estrecho o cerrado. Habitualmente el tratamiento para ello es darle láser, específicamente el nombre se llama iridotomía, bien, y esa es una de las opciones que se debe optar. ¿Qué le recomiendo? Es hacer un campo visual, una tomografía, seguimiento de la presión ocular y en función a estas tres o cuatro valoraciones oftalmológicas, el oftalmólogo decidirá si lo mejor para usted es darle láser o hacerle un seguimiento muy estrecho. Bien, pues, habitualmente se intenta hacer el láser o la iridotomía YAC y habitual es hacerlo de ambos ojos. Entonces, hola doctor, mi mami le han dicho que tiene un glaucoma por pseudofoliación. ¿Qué significa esto? Entonces, al ver de glaucoma, al inicio les había puesto una presentación, es hablar de más o menos más de 20 subtipos de glaucoma. El anterior que habíamos mencionado es un glaucoma de ángulo estrecho, es un glaucoma poco habitual. Y un glaucoma mucho, mucho menos habitual es el glaucoma por pseudofoliación. Podemos decir, a grosso modo, de una manera un poco entendible, que la pseudofoliación podemos decir que es como una caspa, como una caspita que se acumula justo en la zona del drenaje del humor acuoso. Al esta pseudofoliación quedarse en la zona de drenaje, entonces impide que el humor acuoso o el líquido se drene de una manera adecuada, haciendo que se acumule un poco más de líquido del habitual dentro del ojo y de esta manera aumenta la presión intraocular y de esta manera puede producir glaucoma. Eso significa un glaucoma por pseudoexfoliación. Entonces, ¿qué otras preguntas? Andrea Najarro nos pregunta que tengo cataratas y me molesta mucho la visión. El doctor me ha indicado que tengo que operarme. Si en caso tengo glaucoma, ¿también debo operarme? ¿Lo podría hacer al mismo tiempo? Estimada Andrea, podría decirte que sí. Habitualmente una indicación para los glaucomas de ángulo cerrado es la cirugía de catarata. Y también se pueden hacer tanto de manera simultánea, cirugía de catarata y cirugía de glaucoma en el mismo momento. Se llaman cirugías combinadas. Gloria Palomino nos dice, el glaucoma es una enfermedad hereditaria. Pues sí, hemos visto que los pacientes que tienen antecedentes familiares versus un paciente que no tiene antecedentes familiares, los pacientes que sí tienen un riesgo más o menos por 2 o por 3 en comparación a los que no tienen de tener glaucoma. Por lo tanto, podemos decir que sí es una enfermedad hereditaria. Henry López nos pregunta, ¿puedo tener glaucoma en un solo ojo? Habitualmente el glaucoma más frecuente, que es el glaucoma de ángulo cerrado, es un glaucoma en los dos ojos, pero este puede ser asimétrico, ser mucho más grave en este ojo que en este, ¿bien? O estar iniciando este y no tener aquí, ¿bien? Entonces, pero los glaucomas tipo pseudofoliación, los glaucomas tipo traumáticos, pueden ocasionar glaucoma solamente de un ojo. Por lo tanto, la respuesta sería sí. Sí puede tener glaucoma en un solo ojo. Más preguntas. Un momento. Más preguntas. Bien. Entonces, a mi papá le hicieron cirugía láser en los dos ojos para controlar el glaucoma. Hace como unos 4 meses le dio herpes zóster en la mitad de la cabeza, lo cual le afectó el ojo izquierdo.
Le subió demasiado la presión nuevamente, aunque ya está en tratamiento con el oftalmólogo. No comprendo por qué se le dificulta el abrir el ojo, le fastidia mucho. Diana Serna, específicamente sería importante determinar qué gotas utiliza su papá, ¿no? ¿Cuál fue el tratamiento que le dejó el doctor, su oftalmólogo después de esta cirugía, de este láser, o qué tipo de láser le hicieron, ¿no? Hay, por ejemplo, eh, hay algunas cirugías que utilizan una anestesia que a veces el párpado queda un poco caído, pero eso es de manera, a veces por unos meses o unas semanas. No sé qué otras preguntas tengan. Celina Pérez, quiero saber si las gotas para el glaucoma y molol provocan visión borrosa. ¿Qué sucede si unos días dejo de aplicarla? En realidad, los pacientes que a veces dejan de utilizar sus gotas por unos días, lo habitual, unos días quiere decir menos de una semana. Habitualmente no pasa nada, ¿bien? Pero si usted lo está dejando, deja de utilizar la gota por el timolol por unas semanas porque le molesta mucho, entonces lo que le recomiendo es hablar con su oftalmólogo o glaucomatólogo para que haga un cambio de la gota, ¿bien? Ya que si no se utiliza la gota o se suspende, puede ser una causa de progresión de la enfermedad. Entonces, si la gota le está causando daño, sería importante una buena comunicación con su oftalmólogo para que usted le diga que haya un cambio de la gota o que haya otra opción terapéutica, por ejemplo, podría ser el láser. No sé qué otras preguntas nos están haciendo aquí en las redes sociales. Lorena, a mi mamá le diagnosticaron glaucoma en el ojo derecho y usa gotas. ¿Cada cuánto tiempo debe tomar la presión ocular? ¿Pasará en el otro ojo? Este, Lorena, específicamente los glaucomas, según el daño en el nervio óptico, la valoración de campos visuales, el seguimiento de la presión ocular, teniendo todos esos factores en conjunto, se determina que los pacientes deben ser seguidos a veces cada 3 meses, a veces cada 4 meses, o si son pacientes que son glaucomas leves, a veces casi 8 a un año. Entonces, determinar eso básicamente implica saber el grado de afectación o el daño por el glaucoma. Bien, entonces lo más importante en esto es determinar por su glaucomatólogo el daño de afectación para saber la frecuencia. Repitiendo nuevamente, es entre 3, 4, a veces 6 o un año. Entonces, luego de haber recibido estas preguntas, quiero dar unas conclusiones, decirles a ustedes que el glaucoma es una enfermedad, a veces le digo a los pacientes, como la diabetes, como la hipertensión, ¿no? Que es una enfermedad para toda la vida. Lamentablemente en la actualidad no existe la cura definitiva del glaucoma, por lo tanto las gotas el seguimiento por el glaucomatólogo debe ser casi de por vida. El seguimiento en el número de meses es de acuerdo a la afectación en la afectación que tenga el paciente. Bien, dentro del tratamiento tenemos opciones terapéuticas como el láser, tenemos las gotas, tenemos la cirugía. Bien, otras cosas es que el glaucoma es una enfermedad silenciosa que al inicio no da síntomas, por eso es que le decimos el ladrón silencioso de la visión. Tener hipertensión ocular me puede llevar a glaucoma, pero solamente tener hipertensión ocular no quiere decir que tenga glaucoma. Ojo y mucho cuidado a los pacientes que tengan antecedentes familiares, que tengan algún familiar o algún familiar lejano o cercano que haya perdido la visión o se haya quedado ciego. Bien, con eso quiero dar concluido a esta charla informativa sobre el glaucoma. El glaucoma es un tema muy amplio, como les había mencionado, es hablar más o menos entre 15, 20 subtipos, como nos han comentado aquí en algunas preguntas, es la pseudofoliación, el glaucoma de ángulo cerrado. Bien, muchos tipos. Glaucoma es una subespecialidad muy grande, bien, pero con el tratamiento oportuno, el seguimiento adecuado, identificando a los pacientes adecuadamente, se puede hacer que esta enfermedad tan devastadora de pérdida de la calidad de vida de los pacientes pueda ser detenida.
Bien, con esto quiero agradecer específicamente a la clínica Oftalmomedic por darme la oportunidad de haberme dirigido a ustedes y darles esta charla informativa. En la clínica Oftalmomedic está atendiendo actualmente, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, está atendiendo de lunes a sábado en los horarios correspondientes, donde pueden encontrarlo aquí en su fanpage, en la página, donde le pueden proporcionar toda la información adecuada, bien, y actualmente han cumplido todos los estándares permisos por el Ministerio de Salud. Entonces, es una clínica confiable para acudir a ello, hacer sus seguimientos oportunos, no solamente de glaucoma, sino también de todas las patologías oftalmológicas que tengan. Entonces, con esto quiero despedirme y darle agradecimiento a todos ustedes por haberme escuchado estos 40 y tantos minutos de esta plática. Muchas gracias y espero tenerlos en una próxima tema.